Buenos días, a nosotras nos correspondió el numeral G del artículo 2 de la Ley 1150 del año 2007, el cual establece que serán causales de selección abreviada los actos y contratos que tengan por objeto directo las actividades comerciales e industriales propias de las empresas industriales y comerciales estatales y de las sociedades de economía mixta, con excepción de los contratos que a título enunciativo identifica el artículo 32 de la Ley 80 del año 1993. Es importante tener en cuenta que la selección abreviada se caracteriza por tener etapas un poco más sencillas y términos relativamente más cortos que los de la licitación pública, lo cual se justifica por las circunstancias, la naturaleza y los objetos que se contratan a través de esta modalidad, los cuales requieren de procedimientos un poco más ágiles, sencillos y eficientes. Si bien es de suma importancia mencionar que las empresas industriales y comerciales del Estado y las sociedades de economía mixta ejecutan actividades comerciales e industriales propias de los particulares, quienes por tanto, por regla general, participan del mercado en franca competencia con estos, teniendo en cuenta los cometidos estatales de los que no se pueden sustraer. No sobra mencionar que dicha causal en la que se está haciendo énfasis dejó de ser causal de contratación directa para convertirse en una selección abreviada, cuyo proceso de selección, si bien es más dinámico, pero pues sin embargo es un proceso que se caracteriza por ser tedioso, que en ocasiones dificulta la gestión ágil que se requiere pues en cuanto a dichas entidades. A continuación les voy a hablar grosso modo sobre la ley 489 del año 98, precisamente lo que tiene que ver con nuestro literal G. En este caso, esta ley 489 del 98 acá lo que hace es determinar la estructura de la organización nacional, estableciendo en su artículo 93 el régimen jurídico aplicable a los contratos celebrados por las empresas industriales y comerciales del Estado. El artículo 93 del régimen de los actos y contratos nos dice que precisamente los actos que expiden, en este caso, las empresas industriales y comerciales del Estado para el desarrollo de su actividad propia, industrial o comercial o de gestión económica, se sujetará precisamente a las disposiciones del derecho privado. Entonces acá precisamente los contratos que se celebren para el cumplimiento de su objeto se sujetarán a las disposiciones del Estatuto General de Contratación de las entidades estatales. Según esta norma, los actos aquí expedidos por las empresas industriales y comerciales del Estado para el desarrollo de su actividad industrial, comercial o de gestión económica se sujetarán a las regulaciones del derecho privado, pero los contratos que ellas celebran para el cumplimiento de aquí de su objeto se sujetan al régimen del estatuto contractual de las entidades estatales. O sea que a lo anterior se agrega que el parágrafo del artículo 14 de la Ley 80 del año 93 establece que en los contratos que tengan por objeto aquí actividades comerciales o industriales de las entidades estatales que no correspondan a las señaladas en el numeral segundo de este artículo, se prescindirá de la utilización de las cláusulas o estipulaciones excepcionales. Esto lo encontramos en la sentencia 02942 del año 2018 del Consejo de Estado. Para este literal G también encontramos otra sentencia, que es la sentencia del 23 de septiembre del año 2009, también correspondiente al Consejo de Estado, sección tercera. Aquí la magistrada ponente es Miriam Guerrero de Escobar y habla precisamente de esa armonización a la disposición de la ley 80 con el artículo 93 de la ley 489 del año 98, en el cual debe entenderse que solo en aquellos
casos en que el estatuto contractual de la administración pública u otra norma legal establezcan alguna excepción en relación con el régimen aplicable a los contratos estatales que celebran las empresas industriales y comerciales del Estado, se adoptan precisamente tales disposiciones, y esto es las normas especiales, pero en lo no exceptuado, o sea que tales contratos se regirán en un todo por las normas del citado estatuto contractual. Bueno, siguiendo con el objeto de estudio, entonces podemos decir que en los casos amparados por las leyes 80 de 1993 y 1150 de 2007, se deben aplicar el proceso de licitación abreviada de menor cuantía. Esta conclusión debe ser observada exclusivamente para los contratos que tengan por objeto directo pues las actividades industriales y comerciales de estas entidades, pues los que no caigan bajo esta premisa pues deberán regirse por las reglas generales respecto pues de la licitación pública, que es la regla general, y el uso de la selección abreviada, concurso de méritos, contratación directa y contratación de mínima cuantía serán de manera restringida pues a los eventos que taxativamente la ley indique. De todas maneras, conviene recordar que para nuestra legislación las sociedades únicamente están autorizadas para realizar actos jurídicos que tengan relación de medio a fin con la actividad económica convenida por los socios, y que la Superintendencia de Sociedades, al interpretar el artículo 99 del Código de Comercio referente a la capacidad de las sociedades, ha entendido que las sociedades mercantiles realizan 3 actos que quedan amparados por esa disposición y que se desarrollan por el objeto social, y son: la primera, los determinados en las actividades principales previstas en el objeto social; los que se relacionan directamente con las actividades principales; y los que tienen como finalidad ejercer los derechos y cumplir las obligaciones legal o convencionalmente contraídas. Ahora bien, llevado esto a la contratación que realizan las empresas y sociedades oficiales, y dejando a salvo la interpretación, de manera general pues hay que señalar que los contratos que tengan por objeto una actividad industrial o comercial, o que pues de manera directa la desarrollen respecto del objeto de la sociedad, caen bajo la órbita de la selección abreviada, siempre y cuando no sean de obra, consultoría, concesión, prestación de servicios, fiducia pública y encargo fiduciario. Esto por cuanto la parte final del numeral que estudiamos estableció esta excepción, lo que significa que estos contratos, así caigan claramente dentro de las actividades u objetos de las entidades estatales que nos referimos, no podrán pues celebrarse bajo el amparo de la selección abreviada, sino pues respecto de la licitación pública. Un ejemplo de esto son los contratos que tienen que ver con el funcionamiento de la entidad, como la adquisición de enseres necesarios o vehículos para el transporte de los funcionarios. Cuando la causal en cuestión se refiere a sociedades de economía mixta, lo hace en el marco de la competencia que establece la ley, es decir, que se aplica a las que tengan una participación estatal superior al 50%.